Bienvenidos a Fronteras de la Tecnología, el podcast de la Junta Interamericana de Defensa. Hoy presentamos un tema de crucial importancia: IA militar, autonomía, ética y control humano. En este episodio abordamos: ¿qué implica la IA militar, sus aplicaciones en sistemas autónomos, sus riesgos y desafíos de gobernanza? Exploraremos el impacto de la inteligencia artificial a través de la automatización de sistemas de defensa, como drones, sistemas de armas autónomos y sistemas de vigilancia, verificando los niveles de control humano o autonomía existentes, necesarios para un empleo ético y sostenible de estas nuevas tecnologías. Acompáñanos en este nuevo episodio del podcast Fronteras de la Tecnología. Aprenderás a identificar los niveles de autonomía en sistemas de defensa y su impacto ético, distinguiendo entre supervisión humana y decisiones automatizadas. Comprenderás los riesgos operativos, como vulnerabilidades y pérdida de control, así como la necesidad de marcos de gobernanza internacionales. Además, en esta oportunidad, conocerás sobre el primer combate aéreo entre la inteligencia artificial y pilotos humanos, a través del artículo del comandante de grupo Juan Pablo Benavente Nietzsche, publicado por el Centro de Estudios Estratégicos y Aeroespaciales, titulado El F-16 Vista y los pilotos de inteligencia artificial de combate, el cual ofrece una mirada prospectiva hacia el comienzo de una nueva era en la aviación militar, donde la colaboración entre humanos y máquinas redefinirá el futuro del combate aéreo. Síganos en las redes sociales y visite nuestro sitio web, disponibles en la descripción de este podcast. Para comenzar, la inteligencia artificial militar, IA militar, se refiere al uso de sistemas informáticos avanzados capaces de simular funciones cognitivas humanas como el análisis, la toma de decisiones y el reconocimiento de patrones para apoyar o ejecutar operaciones militares. ¿Qué implica la IA militar? Procesamiento de datos en tiempo real para mejorar la toma de decisiones estratégicas. Automatización de sistemas de defensa, como drones, sistemas de armas autónomos y sistemas de vigilancia. Análisis predictivo para anticipar movimientos enemigos o amenazas emergentes. Optimización logística, incluyendo el suministro y despliegue de tropas y recursos. Ciberdefensa y ciberataques, con IA capaz de detectar vulnerabilidades o responder a amenazas digitales. Aplicaciones destacadas. Armamento autónomo, sistemas que pueden identificar y atacar objetivos sin intervención humana directa. Reconocimiento y vigilancia, análisis de imágenes satelitales y señales para obtener inteligencia en tiempo real. Simulación y entrenamiento, ambientes sintéticos para preparar a tropas en escenarios complejos. Apoyo en decisiones tácticas, IA que ayuda a comandantes a evaluar situaciones rápidamente y con menor margen de error. Al respecto, los niveles de control humano corresponden a la interacción entre operadores y tecnología durante operaciones militares. La Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, CECAC, propone dos enfoques: mantener un control humano directo en funciones letales y un control humano significativo en la programación. En 2022, Chile y México presentaron ante el grupo de expertos gubernamentales un documento que impulsa un instrumento jurídicamente vinculante para regular estos sistemas. Esta iniciativa latinoamericana subraya la urgencia de preservar la supervisión humana y respetar el derecho internacional humanitario. La región necesita capacidades de IA militar, resilientes y colaborativas. A continuación, compartimos el artículo del comandante de grupo Juan Pablo Benavente Nietzsche, publicado por el Centro de Estudios Estratégicos y Aeroespaciales, titulado El F-16 Vista y los pilotos de inteligencia artificial de combate. La agencia DARPA, pionera en tecnologías disruptivas como el Internet, lanzó en 2018 el programa Evolución del Combate Aéreo, ACE, para automatizar el combate aire-aire mediante agentes de IA. Este avance permitió el primer vuelo autónomo del F-16 Vista, marcando un hito en la aviación militar. Los pilotos de inteligencia artificial ofrecen ventajas estratégicas, aunque enfrentan desafíos éticos y técnicos. La colaboración humano-máquina promete transformar el combate aéreo en las próximas décadas, redefiniendo roles operativos y tácticos. Proyectos como el F-16 Vista son los primeros pasos en la ruta hacia los aviones de combate colaborativo, en un concepto de operación colaborativa de aeronaves autónomas y tripuladas, multiplicando la letalidad y reduciendo el riesgo a pilotos humanos. En este episodio, exploramos sobre el impacto de la inteligencia artificial a través de la automatización de sistemas de defensa, como drones, sistemas de armas autónomos y sistemas de vigilancia, verificando los niveles de control humano o autonomía existentes, necesarios para un empleo ético y sostenible de estas nuevas tecnologías. Ahora que conociste las ventajas de la inteligencia artificial en el ámbito militar y la publicación del CEA relacionado con el primer vuelo de combate controlado por IA del F-16 Vista, puedes apreciar que los sistemas de armas autónomas letales, LAUS,
capaces de identificar y atacar objetivos con mínima o nula intervención humana, representan uno de los mayores desafíos éticos en el uso de inteligencia artificial para la defensa. Por ello, es crucial establecer marcos regulatorios que definan con claridad la responsabilidad, los mecanismos de supervisión y los protocolos de seguridad necesarios para asegurar un uso ético, transparente y confiable de estas tecnologías. Muchas gracias por acompañarnos. No se pierdan nuestro próximo podcast, que tratará sobre defensa basada en datos, analítica predictiva en tiempo real. Sigamos explorando las fronteras de la tecnología. Hasta pronto. Junta Interamericana de Defensa, promoviendo y fortaleciendo la confianza y seguridad hemisférica.